Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Estamos iniciando la semana número 8 del trimestre, cuyo tema general será Misión en favor de los necesitados. Posiblemente alguno va a reaccionar y dice, bueno, posiblemente están haciendo la introducción de la lección pasada. No, lo que pasa es que son muy parecidos. Misión a favor de los necesitados. Y la semana pasada pues estuvimos hablando sobre la misión en favor del prójimo, el que está más cerca, y hoy estaremos hablando sobre la misión en favor de los necesitados. El texto bíblico que nos va a servir de fundamento durante toda la semana, Mateo 25:40, y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25, versículo 40 es el pasaje que nos va a servir de referencia durante toda la semana, y por supuesto realizamos esa buena costumbre de hacer un esfuerzo y memorizar cada semana un texto de la Biblia. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Machuca. Dios le bendiga, mi buen amigo y pastor. Que la gracia de Dios continúe dirigiendo cada día sus pasos. Y junto a cada uno de nosotros, como familia, como hermanos, que escuchamos y participamos de estas lecciones, también oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite. Y más aún al tratar un tema tan neurálgico como es este, misión en favor de los necesitados. Creo que con mayor razón necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para que las decisiones que hemos de tomar durante esta semana en lo que Dios quiere hacer sea permanente, perdure, se mantenga con el poder del Espíritu Santo. Así como usted está, le invitamos a que reverentemente podamos orar a Dios. Padre eterno y Dios de bondad, en este momento estamos invocando su nombre, rogándole que siga guiando nuestros pasos, nuestra vida, y que siga transformando, regenerando y agregando aquello que hace falta para que tengamos un cristianismo auténtico, correcto, como usted quiere. En este momento solo rogamos para que lo que hemos de estudiar sea conveniente y sea lo que necesitamos para hacer los cambios necesarios. Gracias porque nos escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Misión en favor de los necesitados es la parte introductoria de la lección número 8. Y, pastor, cuando uno se sienta a mirar el título, parece ser que es una continuación de lo que ya habíamos iniciado la semana pasada. Y es cierto, hay algunos elementos, algunos detalles que son de mucho interés, que nosotros pues estaremos utilizando para continuar ampliando el tema de la misión del prójimo, al necesitado. En fin, la palabra de Dios es muy rica en estos detalles y esos encuentros que Jesús tenía con la gente, con los seres humanos, desde los encumbrados también hasta el más necesitado. Allá abajo siempre Jesús tenía una forma de actuar para beneficiar, para bendecir a los diferentes estratos sociales. Esta semana pues seguiremos enfocando de la forma de obrar de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo con estas personas que estaban altamente necesitadas, no solamente de una labor para curar a alguien, y lo veremos más adelante. En la medida en que Jesús curaba a alguien, también proporcionaba quizás lo más importante en aquel entonces, y es que cuando la gente rechazaba a ciertos individuos,
él podía darle la seguridad de perdón, que en muchas ocasiones lo que más necesitaba el enfermo era precisamente esto, una esperanza de perdón, y es lo que estaremos viendo en esta parte introductoria de la lección número 8. Cuando nosotros vamos a la Biblia, los diferentes evangelios registran episodios, testimonios, historias de personas que fueron ayudadas de manera muy especial por Jesucristo. Y Jesús, al ayudar a estas personas, al hacer un milagro, al suplir sus necesidades, también nos muestra con esto de una manera muy específica cómo esto puede influir en nuestra vida para mostrar cuán cristianos somos. Fíjese que en la temática que se abordó, que se trató en la semana pasada, hablamos de el prójimo, y que aquella persona que necesita ayuda, que está al lado nuestro o lejano, pero que de alguna u otra manera necesita que le extendamos la mano, como parte de la ordenanza de Dios, de la enseñanza que tenemos como cristianos, está preocuparnos por aquellos que necesitan. Y las necesidades están enmarcadas de manera espiritual, de manera emocional, de manera física, de manera social. Puede verse en diferentes órdenes. Aquí en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26, allí se nos ofrece muchas ilustraciones de cómo Dios ayuda a los necesitados. Por eso podemos darnos cuenta cómo Dios a veces utiliza a otros para ayudarnos a nosotros, o también nos puede usar a nosotros para ayudar a los demás. Literalmente, en la vida cristiana, cada uno de nosotros tiene ocasiones, tiene momentos en los cuales puede prestar la ayuda a favor de otra persona. Esto no tiene que ver si esta persona es familia mía o no, si es de mi país, si es de mi religión o no, si habla mi idioma o no. Si es un necesitado y usted es un instrumento para que Dios sea glorificado en la vida de esa persona, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos capacite con la fuerza necesaria para dar la ayuda en el momento conveniente, como bien lo viene presentando lo que estamos aprendiendo. Más que nosotros ver una persona que tiene necesidad, que está en tal o cual necesidad, debemos entender que es parte del plan de Dios que nosotros tomemos en cuenta esto, porque también es parte de la misión. Y la misión de Dios incluye a todos los estratos sociales, todo lo que compone la iglesia, todo lo que compone la comunidad y el mundo. Porque de alguna o de otra manera, todos estamos necesitados, en uno que otro orden. Necesitamos identificar eso y con la ayuda y el poder de Dios entonces incorporarlo, para que con los dones y talentos que Dios ha dado, habilidades adquiridas que Dios ha provisto, podamos usarla para edificación de su iglesia, que la cabeza es Jesucristo, de manera directa y puntual, como le enseña la Escritura. Eso es así. Hay una ilustración muy buena que da la palabra de Dios, la Biblia, en el Nuevo Testamento. Lo toca Lucas en el capítulo 5, pero también el Evangelio de Juan en el capítulo 5, los versículos del 1 al 9, nos hablan acerca de una persona que tenía urgente necesidad. Recuerden, misión en favor de los necesitados, y esa ilustración la encontramos, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5, los versículos del 17 hasta el 26. Voy a leer hasta el 20, pastor, y luego usted continúa. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Este pasaje de la Biblia es bastante interesante, porque cuando Jesús estaba realizando su ministerio a favor de los necesitados, se encontraba en una casa y estaba hablando acerca de las grandes bendiciones que Dios estaría reportando para su pueblo. Allí estaban reunidos personas de diferentes índoles, especialmente el texto bíblico, Pastor Machuque y amigos oyentes, relata que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y dice el texto bíblico que el poder del Señor estaba sobre Jesús. En esta reunión, mayormente los escribas y los fariseos siempre iban donde el Señor Jesucristo estaba, porque conforme a lo que enseña la palabra de Dios, el poder de los escribas y los fariseos, que eran personas muy religiosas, eran personas que observaban muchos mandamientos, hacían leyes para que los seres humanos pudiesen mantenerse más de cerca a Dios, pero se centraban mucho en lo que tenía que ver con la parte religiosa y no en las necesidades que tiene el ser humano. Y es aquí donde encontramos que mientras Jesús estaba enseñando, 4 personas trajeron a un paralítico que tenía muchísimo tiempo allí con muchas necesidades, y cuando leemos el texto bíblico dice que había una multitud que le impedía al paralítico y a sus amigos llegar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y eso es muy ilustrativo. A veces, Pastor Machuque y amigos oyentes, nosotros queremos acercarnos al Señor Jesucristo y hay personas que establecen una barrera para impedir que nosotros lleguemos donde Jesús está. Y el texto bíblico, haciendo una aplicación, nos está diciendo que la multitud le impedía a estos amigos llegar donde Jesús estaba para pedirle un favor, y era curar al paralítico. Pero ¿qué más continúa diciendo el texto bíblico, o qué es lo que podemos ver en esta historia, pastor? Hay algunos elementos que usted ya mencionó, pero es bueno explicar algunos detalles. En relación con los doctores de la ley y los fariseos, estos debían enseñar la doctrina, debían enseñar públicamente. Eran referentes para ese conocimiento grande que llevaba a exaltar a Dios, porque realmente conocer a Dios conforme a los escritos de los profetas y ser un instrumento respetable, honorable ante la sociedad, puede hacer que las personas solo por mi presencia siga y entienda qué es bueno y qué es malo y cómo debe hacerse. En el caso de Jesús, noten ustedes que los fariseos, los doctores de la ley, la intención que tenían no era venir a aprobar lo que Jesús hacía. Era para buscar algún tipo de ocasión para agarrarlo y entonces a través de eso descalificar el ministerio que Jesús venía realizando a favor de los necesitados del pueblo, cumpliendo el mandato muy especial que el Mesías cumpliría, que el pueblo ya había dejado de un lado. Porque si Jesús ahora, dice el texto bíblico, que el poder del Señor estaba con él para sanar, o sea, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios confirmaba este ministerio. Y cada una de esas cosas se ve aún mayor cuando Jesús cumple el cometido divino, siendo quien dice la Escritura que
que vendría. Y muchas veces podemos estar nosotros con todas las calificaciones de Dios en el cielo por el nombre. Yo soy pastor, soy tal cual, soy fulano, tengo esto, tengo aquello, viro, torno, o como quiera hacerse la referencia. Pero a veces, si yo no estoy bien ubicado y concentrado en el lineamiento de lo que Dios quiere que yo haga, posiblemente puedo servir de tropiezo para que otro cumpla el plan y el propósito de Dios, ayudando al necesitado, como es el caso, sanando al herido, al enfermo, o más aún impidiendo que el evangelio llegue como se debe a los demás. Porque son elementos integrales que son presentados aquí, pastor y amigos que nos escuchan. Hay algunos elementos que nosotros no podemos dejarlos solos acá. Número uno, los escribas y los fariseos de entonces, aunque tenían la acreditación y el respeto, en este caso no se estaban mostrando y comportando de la manera correcta a su investidura. Más que eso, estaban sirviendo como piedra de tropiezo en el ministerio de Jesús. Número dos, es bueno que ustedes entiendan que cada vez que nosotros cumplimos el plan de Dios en la misión, como Él nos llama, como Él nos manda, el Señor no nos deja solo. Dice, así como pasó con Jesús, puede pasar con nosotros, o va a pasar con nosotros, porque dice que el Espíritu Santo le acompañaba. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que mueve los corazones, y a nosotros mismos, porque mire, pastor y amigos, hermanos que escuchan, no es fácil bregar con gente para moverlo a que ayuden y que operen. No es fácil estar solicitando y buscando, porque cuando una persona se endurece, lo que hace es que puede servir más de tropiezo que unirse a la causa correcta, pudiendo hacerlo, porque no estoy hablando de aquel que no puede, de aquel que no debe. Estoy hablando precisamente nosotros mismos que escuchamos. ¿Cuántas veces somos los que podemos extender la mano y lo que hacemos es que servimos más para criticar a aquel que lo está haciendo y oponiéndonos para que se haga tal o cual iniciativa a favor de X o Y comunidad o tal persona? Pero es que el texto bíblico está hablando, y esos detalles nos está dando un mensaje muy importante. ¿Quiénes eran esos religiosos? Personas que supuestamente tenían alto conocimiento de la ley, los escribas y los fariseos, y estaban allí sentados chequeando a ver qué cosa iba a suceder. Conforme a lo que dice el texto bíblico, Jesús estaba dentro de una casa. Estaba enseñando, y vamos a imaginar el cuadro, una multitud estaba dentro y otra gran multitud quería ver lo que estaba aconteciendo, y entonces impedían porque estaban ocupando la puerta. Y estos que llegan allí, pues, señores, es interesante saber esto. Cuando se le impidió que entraran donde Jesús estaba realizando esa conversación, ese diálogo, se le ingeniaron de una forma extraordinaria. Decidieron, en este caso, subir al techo de la casa, descubrir el techo y entonces bajar al paralítico a la presencia de Jesús. Algunas personas dirán, bueno, ¿y cómo se dio eso? Usted se pone a investigar cómo eran hechas las casas en tiempos bíblicos, especialmente de la gente pobre. Tenía una escalera donde iba a la azotea. La gente lo utilizaba para pasarse buena parte del tiempo allí, y en esa azotea mayormente el techo lo hacían con una cubierta fácil de descubrir. Por eso fue que pudieron entrar, subir y entrar, bajarlo por allí al paralítico, y grande fue lo que aconteció en este caso en la historia del relato. Nos encontramos con este cuadro, los amigos del paralítico bajándole por el techo, y cuando Jesús vio la fe de ellos, tanto del paralítico como de aquellas personas que le acompañaban, porque no se quedaron como los escribas y los fariseos, esos que acompañaban al paralítico, hicieron un gran esfuerzo de presentarlo a la persona que podía ayudarle, y en este caso era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor vio ese cuadro, elogió la fe de ellos, tanto del paralítico como aquellos que estaban bajándole a la casa. Y sucedió algo muy importante. Las primeras palabras del Señor Jesucristo no fueron, te voy a curar, sino que leyó la vida de un hombre rechazado, la vida de un hombre que tenía necesidades de perdón, porque enfermarse, y especialmente
por tanto tiempo que tenía ese paralítico así, se consideraba que estaba fuera de la gracia de Dios y que la presencia del Señor ya no podía actuar sobre él, y para poner las cosas en su justo nivel, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso nos da a entender que la primera necesidad que tenía ese paralítico no era una necesidad de que se le curara de esa parálisis, sino de la parálisis mental que tenía en torno al perdón, y Jesús les dio seguridad de perdón en ese preciso momento. Varias veces usted puede encontrar en algunas versiones antiguas de la Biblia que se usa la palabra salud para hacer referencia a la salvación. Este uso obedece básicamente porque la salvación, pastor, es integral. Envuelve todos los órdenes del ser humano en su composición espiritual, mental, social y también física, evidentemente. El mismo concepto de salud que se maneja a nivel de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con ese completo bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social. Nosotros no podemos separar esto de la obra que Dios hace en nuestro favor, hace en nosotros. Lo primero que Dios trabaja con nuestra vida tiene que ver con nuestro ser. Nuestro ser. Algunos dicen que los verbos de la grandeza tienen que ver con ser, hacer, tener. Pero muchas veces estamos concentrados más en el tener y el hacer que el mismo ser. En este caso, Dios sabe bien cuál es la mayor necesidad nuestra. Y esas correcciones de lugar, esa transformación, Dios la opera desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Desde adentro hacia afuera, porque va incluyendo la parte espiritual, emocional. Porque muchas veces nosotros en los hábitos y costumbres de vida hemos adquirido enfermedades que nos han llevado a afectar en nuestros músculos, en nuestros órganos. Pero primero el aspecto psicosomático es el que me ha llevado a ese sufrimiento y ese dolor. Porque cuando una persona no se siente perdonada, no se siente amada, no se siente aceptada, muchas de las cosas le llevan a sentir sentimientos de culpabilidad. Y al empezar a abrigar ese sentimiento de culpabilidad, inmediatamente empieza un proceso degenerativo en nosotros que nos va llevando a encerrarnos, a marginarnos y muchas veces, pastor, hasta desear la muerte o estar recluido ya porque no quiero la vida. Pero qué bueno cuando esta persona ha escuchado hablar de Jesús, porque hay una mezcla, hay un elemento clave que se une, tanto la fe de ellos, pero primero la fe de él, porque no es lo mismo que yo te diga, mira, allí está Jesús sanando gente, vamos a llevarte para que... No. El elemento de aceptar eso, sí, Jesús, verdaderamente, Jesús había acumulado ya una fama, pastor. Josefo registra, un historiador judío de aquellos tiempos, registra que las aldeas que involucraba a Judea, estábamos hablando de unas 200 comunidades, pastor, probablemente. Estamos hablando de que Jesús era ampliamente conocido y que el séquito o el grupo de aquellos doctores en la ley, fariseos, no era que estaba en un lugar o no, era que venían siguiendo a Jesús como estorbo, pastor. Sí, es lógico. Y de hecho, hay que mencionar que nos imaginamos que hubo un diálogo entre los amigos del paralítico y lo que él manifestaba. Exactamente. Mira, este rechazo que yo tengo de la sociedad posiblemente es real. Esta enfermedad que yo tengo fue quizás por desobediencia, pero yo necesito encontrarme con el Señor. Amén. Definitivamente que este paralítico había escuchado acerca de ese Salvador que se interesaba por los rechazados, se interesaba por los enfermos y vio una oportunidad para conversar con el Señor Jesucristo. Y aquí en el último párrafo de la parte introductoria dice que la lección de esta semana, nuestra temática es misión en favor de los necesitados, y muestra que Dios tiene un plan para alcanzar a los necesitados de diversas maneras. Sus necesidades podrían ser físicas, emocionales, económicas o incluso sociales, es decir,
algunos pueden considerarse marginados de la comunidad o la familia, y cualquiera que sea la necesidad, debemos estar dispuestos a hacer lo posible para ayudar, y esta es una parte central de lo que significa ser cristiano y de lo que se debe incluir en nuestra misión. De ahí decimos que ante la idea de externar la necesidad de este hombre, que no solamente era una necesidad física, sino una necesidad espiritual, necesitaba encontrarse con el Señor Jesucristo, y ya parte del relato pues estaremos analizándolo en el transcurso de esta semana, porque definitivamente al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, este paralítico tuvo un impacto muy positivo. Y si usted quiere saber más acerca de esta lección, entonces le estamos invitando para que pueda permanecer con nosotros en el desarrollo de los diferentes temas que estaremos tratando en esta semana. Quiero compartir finalmente una cita en el libro Mi Vida Hoy, página 169 en su versión digital, que dice: hemos de aprovechar toda oportunidad que se nos presente para contribuir a la felicidad de nuestros semejantes, compartiendo con ellos nuestro afecto. Unas palabras cariñosas, una mirada comprensiva, una expresión de aprecio, son como un vaso de agua fresca para el sediento, sobre todo en el caso de tantas personas solitarias y afligidas como hay. Una palabra de ánimo, un acto de bondad, pueden aliviar en gran manera las cargas que pesan sobre muchos fatigados hombros. La verdadera felicidad se encuentra en el servicio abnegado. Cada palabra y cada acto nacidos con ese fin se registran en los libros celestiales como si hubieran sido dirigidos a Jesús mismo. Hemos de vivir bajo el resplandor del amor divino. Entonces seremos una bendición para el mundo. Es así. Tremenda cita, pastor. Yo creo que con esa cita nosotros podemos dejar a la expectativa de lo que será esta semana, y vamos a ocuparnos en este momento entonces para agradecer a Dios de darnos la oportunidad de haber tenido esta parte introductoria de la lección. Señor, te pedimos en esta hora que estés con nosotros. Ayúdanos a entender con claridad cuál es el mensaje que tiene para el débil, para el necesitado, para el enfermo, aquel que está desprovisto del perdón divino, porque la sociedad le ha hecho creer esto y piensan que en ti no hay perdón, pero sí. La historia breve que hemos analizado nos da a entender que en ti hay perdón, comprensión, y es lo que necesitamos cada día, internalizar a través del pensamiento, saber que tú estás dispuesto siempre a perdonarnos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.